a comenzar. Vamos a revisar entonces la prueba de series. La prueba de series nos permite definir si un conjunto de números aleatorios es independiente o no, así como los algoritmos que ya revisamos. La prueba de las series consiste en que primero se crea una gráfica de dispersión, como la que se ve aquí en el ejemplo, donde se toma como la coordenada X el primer número aleatorio y como coordenada de la Y el segundo. Para generar el siguiente par de puntos, se toma el segundo valor aleatorio con el tercero y así sucesivamente hasta llegar hasta el último valor. Ya que se han graficado, la idea es dividir la gráfica en muestras utilizando generalmente un valor cercano a la raíz cuadrada de n. N es el número de valores aleatorios que yo voy a evaluar. Y ese es el primer paso, que tú tengas entonces los datos mostrados a través de una tabla de dispersión, perdón, una gráfica de dispersión y poder identificar los subconjuntos. Después de que se han obtenido los subconjuntos, hay que calcular la frecuencia observada en cada uno de los subespacios o subáreas, y eso se va a contabilizar como la frecuencia observada. Además, hay que calcular la frecuencia esperada. La frecuencia esperada se calcula con esta fórmula, que es el número de valores aleatorios, no, perdón, el número de subcasillas o casillas que tengo, menos 1, entre el número de valores aleatorios. Al revés, estoy confundido. N es el número de casillas y M, no, ¿cómo lo dije? Ya me revolví. No, sí, N es el número de aleatorios, ¿no? Entonces, N sería, por ejemplo, si tenemos 30 menos 1, quedan 29. Y M, ahora sí son las casillas. Creo que sí lo había dicho al principio. Y de esa manera yo puedo calcular la frecuencia esperada. Considerando que en este caso N es el número de pares ordenados. Es decir, si yo tengo 30 números, ¿cuántos pares voy a generar? 29, ¿no? Por eso es que es el N-1. Y con esto ya se calcula el error estadístico utilizando la fórmula de la chi cuadrada, que es por cada casilla tomar el valor esperado menos el observado, elevarlo al cuadrado y dividirlo entre la frecuencia esperada. La suma de todo esto nos va a dar nuestro error estadístico. Con este error estadístico nosotros podemos ir a la tabla de chi cuadrada y hacer la comparación contra el estadístico y determinar si el valor es menor o igual al estadístico, podemos decir que hay independencia en los datos. Como ejemplo, tenemos aquí 30 números y se espera que tengan por lo menos un nivel de confianza del 95%. Entonces recuerden que el primer paso es generar el conjunto de coordenadas. ¿Cómo se generan las coordenadas? Habíamos dicho que tomamos el primer número aleatorio y para la coordenada X y para la coordenada Y el consecutivo. Y así es como vamos formando los pares R1 con R2, R2 R4, R4 con R5, hasta llegar al último par que sería el 29 con el 30. Ya graficados, entonces el siguiente paso es generar los subgrupos. En este caso, yo estoy tomando aquí 9. No precisamente estoy utilizando la fórmula que está dada al principio, pero tienes esa posibilidad de crear los subespacios de un tamaño de acuerdo a tu necesidad. Lo ideal es que utilicen la fórmula que les estoy dando yo acá, ¿no? Que era nada más sacar la raíz cuadrada de n. Entonces, ahora sí lo que tenemos es contabilizar cuántos puntos cayeron en cada uno de los cuadros, que son mi intervalo. Los estoy numerando aquí por conveniencia. Este es el intervalo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 hasta el 9. Y de ahí vamos contabilizando cuántos puntos quedaron dentro de cada intervalo.
Así es como se saca la frecuencia observada. Después la esperada dijimos que era a través de esta fórmula que es n-1, que sería 29, dividido entre 9, que es la cantidad de intervalos. Eso nos da un valor de 3.22. Ahora sí, teniendo la frecuencia observada y la esperada, nosotros podemos empezar a calcular nuestra estadístico, como se ve en la última columna de la tabla. Ya que tenemos todos los valores, si recuerdan, la fórmula dice que hay que hacer la sumatoria de todos esos valores y nos da 15.507. Ese sería nuestro valor. Ahora, no es cierto, perdón, es 7.935. El 15.5 es el valor obtenido de la tabla de chi cuadrada, que ustedes, bueno, para cuando lo programan están utilizando la librería de estadística que tiene Python, ¿no? ¿Alguna duda de este algoritmo? Yo, profe, no le entendí bien a la frecuencia observada. A la frecuencia observada, esa tienes que aplicar esta fórmula. Mira, está aquí arriba. N, les decía que fue cuando me que es de aleatorios que vas a evaluar. En este ejemplo hablábamos de que eran 30. Entonces 30 menos 1 queda en 29 y M es el número de intervalos que quedaron, es decir, la cantidad de cuadros que tú dejaste en la gráfica de la tabla de dispersión. Entonces, al dividir 29 entre 9, en teoría nos debe dar 3.22, ¿no? Al menos fue así como lo... De la OI, el valor de la OI, ese sí lo entendí. El valor de la O, ok, de la observada. El valor de la observada es cuando tú vas y cuentas los puntitos que están dentro de cada recuadro. Por ejemplo, aquí quedaron en esta primero 2, y aquí es lo que estoy marcando como 2. En el siguiente, que es este espacio, hay 4, y aquí quedó 4. En el siguiente, nuevamente hay 4. Entonces, vas contabilizando los puntos que quedaron en cada intervalo. Que inclusive yo les explicaba que cuando ustedes lo van a programar, realmente no lo van a estar graficando y verlo de manera gráfica para contabilizar, sino lo que ustedes es que van a dividir su espacio de 0 a 1 en la cantidad de intervalos que quieres generar. Aquí, por ejemplo, inclusive el intervalo quedó cuadrado, pero no precisamente tiene que ser cuadrado. Por ejemplo, este intervalo pudiera quedar de 4, aquí haber 4 cuadros y hacia arriba 3, para dar un total de 12. Eso va a depender mucho del valor que te dé a ti en el resultado de sacar la raíz cuadrada de n. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 30? Me salió 5.47. Ajá. Entonces, tú pudieras dejar tu intervalo con 5, pero no sería posible. ¿Cómo se va a dejar que queden solo 5 cuadros? Tendrían que ser 6 para que Bueno, quedara se saca, de... Puedes sacar, por ejemplo, 3 sobre el eje X y 2 sobre el eje Y o viceversa. bueno, es que vi unos ejemplos y unos les ponen que los ponen su valor absoluto, que en este caso puede ser 6. No Mm. sé si está. Es que yo lo que veía sí que hay unas diferencias y realmente el tamaño como que no es tan importante. Obviamente si tú tienes poquitos datos como aquí 30, ¿no? Y hacemos los intervalos pensamos en generar 30 cuadritos, pues como que va a quedar muchos intervalos van a quedar vacíos, ¿no? Por eso es que de alguna manera hácense en la raíz del número de valores que ustedes tienen, que es decir, como por mitad. Entonces, en este caso, yo te decía, si te da 5, pero sabes que a lo mejor no podrías sacar 5 cuadritos, tendrías que sacar 6 para que quedara aquí dividido, por ejemplo, el X en 3 partes y el Y en 2. Entonces, el valor más cercano a 5 sería el 6. Pero aquí a propósito, pensando en poner un ejemplo donde quede cuadrado, por eso es que quedó de 3 por 3, quedaron 9. Pero aunque le estoy subiendo un poquito el valor, de todos modos no es tan exagerado, no es lo mismo que dijera, pues me dio 5,
y hice 20 cuadros, ¿no? Hice de 5 por 5. Entonces ustedes pueden definir su propia regla para que esto inclusive lo pueden dejar que quede cuadrado. Yo a mí se me ocurre, a ver, espejo cuadrado, entonces sería de 2 por 2 4, o de 3 por 3 9, o de 4 por 4 16. Entonces trato de que la raíz cuadrada que saque, 5, lo paso al valor más cercano que es 9. Entonces voy a dividir de 3 por 3. Si saco la raíz cuadrada y me da 20, entonces yo tendría que buscar de hacerlo de 5 por 5 para que sean 25, ¿no? Cuadritos, o 5 o 25 intervalos. ¿Sí se entiende más o menos cómo? Sí, profe, ya creo que ya. Igual así sería una manera de no complicarlo tanto cuando lo vas a programar que siempre quede cuadrado. Y con respecto entonces a la contabilizar los valores observados, ya no hay problema, ¿sí? Más que nada creo que el problema era entonces en saber cómo dividir las áreas o los intervalos. Sí, ya más o menos ya me quedó claro. Ok. Y bueno, con respecto a la prueba de huecos, esta es otra prueba de independencia que lo que permite es comparar los números con el propósito de verificar el tamaño del hueco que existe entre sus ocurrencias consecutivas. Para esto necesitamos primero definir un intervalo que le vamos a llamar alfa y beta. De este intervalo, con nosotros vamos a poder, con ayuda de este intervalo, generar la secuencia de unos y ceros. Si el valor cae dentro del intervalo es 1, si cae fuera es un 0. Eso es lo que nos dice esta recurrencia que está aquí. Para que, por ejemplo, si estamos hablando de un alfa de 0.6 y un beta de 0.8, 0.76 cae dentro de ese rango, entonces es un 1. 0.62 cae dentro del rango, es 1. 0.05 no cae en el rango y es 0. Y así es como nos vamos con cada uno de los valores. ¿Hay alguna duda ahí en esa parte? No. El siguiente punto es entonces calcular el tamaño de los huecos. Y creo que aquí donde había algunas dudas y preguntas. Si se dan cuenta, el tamaño de los huecos se tiene que calcular entre unos. Entonces ustedes pueden empezar a hacer el recorrido de su arreglo buscando la presencia de un 1, pero hacerlo no a partir de bueno, se tendría que ser a partir de la primera ocurrencia de un 1. A partir de ahí ustedes van y buscan qué es lo que sigue. Entonces empezamos con un contador en 0. Lo que sigue, es un 1. Entonces ahí imprimo el contador, o ese sería el tamaño del hueco. No, pues que sigue otro 0. Entonces contabilizo un 0 más y sería 1. Como en este caso, ¿no? Inicio mi contador en 0 y busco qué sigue. Si sigue un 1, regreso al contador que es 0. Ahora me paso al siguiente bloque y reviso la siguiente posición. Comienzo otra vez mi contador en 0. ¿Qué sigue? Un 0, lo contabilizo. ¿Qué sigue? Otro 0, contabilizo en 2. ¿Qué 0? Sigue otro 0, lo contabilizo en 3. ¿Qué sigue? Otro 0, lo contabilizo en 4. ¿Qué sigue? Un 1. Ahí tomo el contador y lo guardo como el tamaño del hueco. Reinicio mi contador a 0 y me paso a buscar otra vez el siguiente 1. ¿Qué sigue? Un 0, lo contabilizo. ¿Qué sigue? Otro 0, lo contabilizo. ¿Qué sigue? Un 1. Ya ahí me detengo, entonces el contador que es 2, eso es el tamaño del hueco. Ya llegué al final, entonces ahí termino mi ciclo. Puede ser hasta un ciclo while, ¿no? Para que digas, cuando llegues al final, hasta ahí deja de contar. Y de esa manera ya tenemos los tamaños de los huecos. ¿Alguien tiene duda de cómo calcular el tamaño de los huecos? ¿No? Bueno. Ustedes saquen un tamaño de hueco dependiendo del número de huecos que se hayan presentado. Como en este caso, en este ejemplo tenemos 3 huecos. Yo lo que
haría es que, por ejemplo, no sería lo mismo que me salgan 3 huecos, 3 tamaños de hueco y haga nada más una tabla del 1 al 5. Yo lo que haría es que, por ejemplo, si me salen 20 huecos o 20 huecos diferentes, haría una tabla por lo menos del 1 al 15 para decir acá al último que los que sean mayor o igual a 15 los contabilicen uno solo. ¿Por qué? Porque los huecos mientras más grandes vayan siendo, menos frecuentes son. ¿Sí se entiende la idea? Ahorita a lo mejor para cuestiones prácticas en su programa lo pudieran dejar estático de que solo genere 6 tamaños de hueco, del 0, 1, 2, 3, 4, y los que caigan en mayor o igual a 5. Y bueno, ya aquí en esta parte, ustedes ahora sí contabilizan. Tenemos un hueco de 0, uno de 4 y uno de 2. Y esto es lo que se está reportando aquí, ¿no? Un hueco de 0, uno de 2 y uno de 4. Y al final tenemos 3 huecos, es decir, la suma me tiene que dar 3. Para calcular la frecuencia esperada, tenemos esta fórmula que está arriba donde interviene el valor de alfa y beta. Siguiendo esta fórmula, y aquí en H hay que sustituirlo por el tamaño del hueco. Por ejemplo, el primero sería 0. Entonces todo esto se va a 0, pero al elevarlo a 0 nos va a quedar un tamaño diferente, ¿no? Y así con cada uno de los huecos, hasta que el último, como está abarcando del 5 en adelante, puede ser el 5, el 6 o el 7, yo les decía que ustedes hicieran la suma de todos estos primeros huecos y al 3 le restaran esa suma y lo que dé de diferencia, eso es el valor esperado del último hueco, del que es mayor o igual a 5. ¿Hay alguna duda en esta parte? Profe, Sí. ¿me puede repetir otra vez lo de H, bueno, lo que se sustituye? Ajá. Haz de cuenta, te haría falta calcular este valor, pero Ujú. este valor sería para 5. Pero en realidad, como en esta línea estamos incluyendo para 6, para 7, o sea, el que sea mayor o igual a 5, en lugar de calcularlo siguiendo la fórmula, tú vas a sumar todos los resultados estos de acá, los que ya te dio del hueco 0 al hueco 4. Ok, La suma de eso se lo vas a restar a 3. ¿Por qué 3? Porque es la cantidad de huecos que tenemos. Y el valor que te dé, ese es el que vas a poner como valor del último hueco. De manera que ahora sí, cuando sumes todos esos valores, te va a dar otra vez 3. ¿Sí ok, ya se entendí. entendió? Es Sí, como nada ya. más sacar el complemento para que dé la suma de todo esto y dé con se haga el complemento de 3. Ok, sí, ya entendí. Ujú. Y bueno, aquí ya viene la fórmula, ¿no? Para determinar, que creo que esto se movió porque esto era acá. No sé qué pasó. Y bueno, por último, calcular el estadístico, que es siguiendo la misma fórmula de chi cuadrada para después compararla con la de la tabla y entonces determinar si es menor o igual, podemos decir que si hay una independencia de los datos, caso contrario, es que no hay una independencia. Aquí ya viene un ejemplo más completo donde tenemos ahora ya 30 valores aleatorios. Se define un rango de 0.8 a 0.1 y con esos rangos, todos los que quedan dentro de ese rango son 1 y los que quedan fuera forman ceros. Y tenemos nuestra secuencia de unos y ceros donde ahora el siguiente paso es calcular la cantidad de huecos. Entonces les decía, a partir del primer valor, yo inicio mi contador en 0 y paso al siguiente valor. Si encuentro un 1, ese sería el tamaño de mi hueco, lo que lleve el contador, que sería 0. Que dejo que lleve 0 y lo vuelvo a iniciar en 0. Pregunto aquí, ¿es 1? No. Entonces sumo un 1, sumo un 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando llego aquí, en lugar de sumarlo como es 1, eso es lo que entrego como tamaño del hueco.
un 7. Inicio otra vez el contador en ceros y vuelvo a empezar buscando el siguiente 1. Aquí encuentro un 0, contabilizo un 1, paso al siguiente, me encuentro un 1, entonces el contador está en 1, ese es el tamaño del hueco, lo vuelvo a inicializar en 0 y así es como me voy llevando la cuenta del tamaño del hueco. Ya al final, con el tamaño del hueco y aplicando la fórmula de la chi cuadrada, se calcula los valores para cada hueco, se suma de acuerdo a la fórmula, sacamos el valor estadístico y lo comparamos contra el de la tabla. En este caso es menor, entonces se dice que son independientes o que no se puede rechazar la hipótesis de que los números sean independientes. ¿Sí está bien? ¿Hay alguna duda? Si el número fuera igual, serían no independientes. Si es menor o igual, son independientes. Si es mayor, es cuando ya podemos decir que no aplica que sean independientes. Ok. De hecho, creo que aquí lo dice, ¿no? Mira, si el número es menor o igual al estadístico, no podemos rechazar la hipótesis de que hay independencia entre los números. ¿Alguna duda o pregunta de esto? ¿No hay dudas? No. Profe, Sí. bueno, en caso de que no, bueno, en la tabla donde se muestran las ocurrencias, si no, bueno, no es necesario colocar si es mayor o igual a 5, por ejemplo, Otra vez, otra vez. En el caso de que, ¿qué? de De la acá de la tabla donde tabla. se muestran las ocurrencias. Ajá, en ese mayor o Ajá. igual a 5, ¿lo podemos poner o no? Mm, sí, sí lo tienes que poner. Por eso te decía que ahorita lo pudieran ustedes dejar fijo. A que llegara a contabilizar del hueco 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero pudiera ocurrir que hubiera tamaños, por ejemplo, si son muchos datos, simplemente que ya fueran 3000 datos, pudiera ser que hubiera huecos más grandes al 5, ¿no? Como en este caso el mayor es al 5, nada más es el 7 y el 10. Pudiera ser que hubiera huecos de 15, de 25, de 30. Entonces, si todos esos huecos los dejamos en una sola línea, puede resultar que, que le estés robando información al método para determinar si son independientes o no. Ahorita como estamos viendo ejemplos pequeñitos, dejarlo así del 0 al mayor o igual a 5 está bien, pero puede ser que para una prueba donde sean muchos datos, tú tuvieras que ampliar, por ejemplo, que fuera el hueco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 10 y decir en el 10 mayor o igual a 10. O en otros que tuvieras que llegar hasta el 20 y del 20 decir mayor o igual a 20. ¿Sí me doy a entender? Sí, Entonces ahorita tú si quieres lo puedes dejar fijo o pudieras inclusive pedirle al usuario, ¿no? ¿Cuántos tamaños de hueco quieres que cuente o considere? sí, es que en el ejemplo anterior, no, bueno, no me salen los mayores a 5. Ujú. Y solo me marca en 0, no puedo poner, bueno, no sé cómo poner esa condición. Sí, porque mira, aquí no hubo casos mayores a 5, pero porque era un ejemplo muy pequeñito, no estamos hablando de poquitos datos. Era nada más este ejemplito para entender cómo sacar las secuencias de unos y ceros y cómo contar los huecos. Pero en estos casos, 30 valores aleatorios, ya los tamaños de los huecos pueden ser más grandes. Sí, bueno, gracias, profe. Sí, está bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, pues les voy a hablar un poquito algo del famoso método de Monte Carlo. ¿Alguien ha escuchado hablar algo del método de Monte Carlo? ¿No le suena?
Bueno, pues es que resulta que el método de Monte Carlo es famoso en el área de la computación e inclusive es muy útil para los procesos de simulación porque con ayuda del método de Monte Carlo se pueden predecir el resultado de un problema y convertir problemas determinísticos, aquí hay un error, a convertirlo a problemas estocásticos. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es un problema determinístico y qué es un problema estocástico? Estocástico. ¿Alguien me puede decir o tiene una idea? Según yo, lleva acento aquí. ¿Qué pasa si ustedes tienen que calcular o tienen que hacer un programa que calcule el sueldo de un empleado y sabemos que las sumas y las operaciones aritméticas, la suma de 5 más 5 siempre va a dar 10, ¿verdad? Es decir, que los resultados que nosotros esperamos son fijos, de acuerdo a la entrada. Que si recuerdan, este término yo ya se los había mencionado al principio cuando empezamos a ver esto de la generación de números aleatorios, que decíamos que se llaman pseudoaleatorios porque en realidad, si yo quisiera generar eh, números aleatorios entre el 0 y el 1, tendría que generar todos los números posibles que hay entre el 0 y el 1. ¿Cuántos números hay posibles entre el 0 y el 1? ¿Nadie tiene idea cuántos números hay entre el 0 y el 1? ¿Siguen ahí o ya se fueron? Ya se durmieron. Aquí seguimos. Pues lo que sea, digan algo. No hay problema si nos equivocamos. ¿Cuántos valores posibles hay entre el 0 y el 1? Sin miedo. Yo sé que sí tienen ustedes la respuesta. ¿No? No. Es infinito, jóvenes. ¿Alguno de ustedes podría contar la posibilidad de números que hay entre el 0 y el 1? ¿Están de acuerdo que son infinitos? Entonces, ¿qué posible sería que yo hiciera un programa de computadora que me genere todos los números infinitos entre el 0 y el 1? ¿Es posible? Nunca acabaría. Pues no, ¿verdad? De entrada tenemos el problema que las computadoras tienen una limitante en espacio y en tiempo, ¿no? En espacio porque se podría acabar la memoria y en tiempo porque igual y se acaba mi tiempo de vida en este planeta o se acaba el tiempo del planeta y no terminaría la computadora de contabilizar esa cantidad de números, ¿no? Entonces, tenemos que recurrir a que si yo quisiera tener realmente un valor aleatorio, tendría que generar todos los números posibles y después escogerlos. Y de esa manera yo podría decir que sí es aleatorio, porque de todos los posibles yo escogí algunos, algunos elementos. Entonces lo que puedo hacer es tomar una muestra y de esa muestra sacar algunos. Y para eso es que se utilizan los algoritmos determinísticos. Recuerden que dijimos que en teoría, cuando tú generas números aleatorios, tú ejecutas tu programa de números aleatorios y te genera diferentes valores y esperarías que si lo vuelves a ejecutar den los mismos valores o den distintos. Imagínense que ustedes están haciendo un juego de azar, que es lanzar un dado. Entonces, cada vez que inicias tu programa, lanzas el dado y cae 3. Y la siguiente vez lanzas y cae 7.
¿Qué pasaría si la próxima vez que abro el programa y vuelvo a jugar, me vuelve a dar el 3, el 7, se vuelve a repetir la misma secuencia de números aleatorios? ¿Tendría chiste ese juego? No. No, necesito que realmente parezca que siempre hay una cuestión de aleatoriedad, ¿no? Que a lo mejor yo pudiera asociar con la suerte. Voy a lanzar el dado y tengo suerte que me salga el 6 o que me salga un 1. Entonces lo que nosotros hacemos es que para que no nos dé siempre 0, por ejemplo, en C, a lo mejor ustedes no han programado en C, pero el algoritmo que tiene C para generar números aleatorios, lo que hace es que si tú no le dices con qué valor iniciar, él siempre inicia con el mismo, entonces siempre te va a dar la misma cantidad de números aleatorios. Lo que se hace es darle una semilla inicial, y la semilla inicial que se le da es, por ejemplo, jalar la hora del sistema y con esa hora del sistema convertirla a la semilla, de manera que yo cada vez que inicio el programa es una hora diferente y entonces el punto de partida es diferente y eso me hace parecer que mi generación de números aleatorios realmente es al azar. Java tiene el mismo problema. Tú cuando inicias la función random de Java, le tienes que decir la semilla, porque si no te va a generar la misma secuencia de números aleatorios, corras una o dos veces el programa. Si ustedes analizan los algoritmos que hicieron para generar números aleatorios, tienen ese problema. Porque si tú eliges la semilla o eliges el valor de las constantes, ¿no? De A, B, C. Si tú lo corres 5 veces con los mismos valores, te va a generar siempre la misma secuencia de números aleatorios. Eso se le llama determinístico. Estocástico es cuando realmente hay esa probabilidad de que ocurran cosas diferentes. Si ustedes, no sé, deciden hoy jugar cartas, al momento de barajar la carta estás generando esa probabilidad, esa aleatoriedad de que cuando te repartan tu juego de cartas te toque un juego bueno o uno malo, ¿no? Entonces, ¿por qué me serviría esa cuestión de hacer simulaciones para predecir el resultado de un problema? Cuando yo quiero predecir un resultado es porque yo no sé cuál va a ser el futuro. ¿Están de acuerdo? La misma palabra lo dice. Pero si ahorita ustedes decidieran que van a salir de sus casas, ¿se animarían a llevarse un suéter o un paraguas o no? ¿Nadie? ¿Cómo dijo? Que si ahorita ustedes salieran de su casa y se animarían a llevarse un paraguas y una chamarra o no, No, yo no. ¿no? ¿Por qué? Porque estuvo todo el día nublado y ahorita ya salió el sol. O bueno, no sé cómo esté donde tú vivas o por qué. Dependiendo de a qué hora regrese a mi casa, yo me llevaría un suéter. Bueno, yo, Igual y... aunque llueva, yo no ¿Eh? llevo sombrilla. ¿No? ¿De plano? ¿No No, te de gusta plano. tajar? ¿Te gusta mojarte? Lo único que llevo siempre es sudadera, eso sí. Ajá. Nada Bueno, más eso. la idea es poner un ejemplo que cuando tú tienes cierta información de lo que puede suceder, le apuestas a eso, ¿no? A que dices, híjole, ha llovido, ahorita después de las 8 o 9 y voy a salir y como dice su compañera, voy a regresar tarde, entonces mejor sí me voy a prevenido, ¿no? Entonces, cuando tú tienes cierto conocimiento, puedes, esa predicción, tomar una decisión. Va a llover, es muy probable que llueva, entonces, igual. Entonces, cuando nosotros no conocemos el resultado de algo por adelantado, podemos apostarle con la probabilidad. Y el método de Monte Carlo está basado en la probabilidad. Y también habla sobre convertir un problema determinístico a un problema estocástico, como por ejemplo, eh, calcular el valor de pi. ¿Ustedes saben cómo se calcula actualmente el valor de pi? ¿O saben qué hay atrás de la historia del valor de pi?
Porque sabemos que es un valor. No sé si ustedes sepan que cada vez se le ha agregado, incrementado un dígito más a la parte decimal. ¿Sí lo sabían o no? No, pues no. Inclusive hay varios métodos que se han propuesto para tratar de definir cuál es el siguiente valor de pi. No recuerdo muy bien, pero hasta donde más o menos tengo haber leído algo, es que ahora creo que hasta hay como un premio en especie si alguien adivina el siguiente valor de pi. El problema, conforme se va adivinando un número, se vuelve cada vez más complicado saber cuál sería el siguiente valor. No sé si se esté viendo el navegador. ¿Sí se ve? ¿Ese es el actual número de pi? Bueno, aquí lo busqué rápido, ¿no? Y esto me apareció. Dice que aquí solo se tienen los primeros 1000 números de pi. Vamos a buscarlo en Wikipedia, es más confiable para esas cosas. No sé cuántos valores tengamos, cuánta sea la sucesión. Pero bueno, se los dejo de tarea, porque inclusive no hace mucho tiempo, no recuerdo si le fue el año pasado, pero en años recientes se, se anunció que se había calculado el siguiente número de esa secuencia de los valores de pi, y se hablaba de que se había calculado ya ni siquiera con una fórmula, con un método manual, sino que se había tenido que utilizar un sistema computacional inteligente, ¿no? Entonces, en la historia de pi ha habido varias formas de cómo se ha propuesto calcular el valor de pi. Entonces, podemos calcular el valor de una raíz cuadrada que no sea, ¿cómo le llamamos? Entera, que tenga una parte decimal. Sí, ustedes a lo mejor en la secundaria les enseñan cómo sacar una raíz cuando no es exacta, pero podemos pensar en que ese proceso que puede ser determinístico me puede llevar mucho tiempo en hacerlo, que preferiría volverlo estocástico y a lo mejor con cuestiones del azar encuentre un valor muy cercano y en menos tiempo. No sé si me estoy dando a explicar. Supongamos que yo sé que un valor, determinar el valor determinístico de algo me puede llevar 5 años, aunque tenga la computadora más veloz actualmente diseñada o implementada. Entonces, si yo voy computando paso por paso, me va a llevar 5 años. Si yo utilizo probabilidad, puede ser que me tarde 30 minutos, pero el resultado que yo te entregue va a tener cierto error. ¿Sí se entiende por dónde va el asunto? ¿Qué preferirías? ¿Que te entregue el valor exacto dentro de 5 años o que te entregue un valor en 30 minutos con un error pero muy pequeño? ¿Qué creen que pueda ser la opción más elegida? La segunda. Sí, ¿verdad? No vamos a esperar 5 años. Entonces, muchas cosas que se hacen por ejemplo, en inteligencia artificial están basadas en esto. Hay, por ejemplo, un área que se llama algoritmos genéticos, que más o menos es lo que apuesta el algoritmo genético. Digo, hay muchas cosas detrás de esa idea del algoritmo genético, pero yo quiero encontrar una solución a un problema y buscar la solución, dependiendo del espacio de búsqueda que yo quiera hacer, yo puedo calcular cuánto me tardaría en calcular cada dato. No sé, imagínense que yo dijera, yo quiero saber cuál es el valor máximo de una ecuación en un rango del 0 al 10. Entonces tú podrías decir, ok, pues sustituyo el valor de 0, de 1, de 2 hasta el 10 y de los resultados que me dé, extraigo el que me dé el resultado más alto y ese valor de X te digo que es el que te conviene utilizar. Ok, pero ahora yo quiero que me des
ese valor de entre el 0 y el 10 en esa fórmula con un decimal de precisión. Entonces ahora tengo que probar el 0, el punto 1, punto 2, punto 3, y así con el punto 1.1, 1.2, hasta llegar al 10, ¿no? Entonces tengo más, nada más por haberle agregado un decimal, ahora tengo que probar muchas más opciones. A lo mejor, como yo ya te dije que el 1 es la opción más alta, pues a lo mejor me centro en revisar los valores cercanos a 1. Pero porque a lo mejor yo sé que la forma de la gráfica es una parábola que tiene una punta en la cima, y si el 2 o el 1 decía, ¿no? Me dio el punto más alto, es muy probable que con que me mueva tantito para la derecha o la izquierda, pueda encontrar un valor muy cercano. Entonces, a ver, para no seguir mateando aquí en el aire, les voy a dibujar algo aquí, ¿no? ¿Sí se ve el pizarrón? No, todavía no. ¿No se ve? ¿Pero no se No, ve ni blanco, nada? todavía A lo ver, de... vamos a ver. Bueno, ya no. No sé, de repente cuando cambio de pantalla, como que se pierden. Ahora sí ya se ve, ¿no? Yo tampoco. Sí, ya se ve. Les decía que ustedes empiezan a probar los valores, y si era en el eje de las X teníamos del rango del 1 al 10, a lo mejor resulta que aquí, por los datos que yo fui probando con el 1, con el 2, encontré que aquí en el 4 fue el valor más, parece que es el más cercano, ¿no? Es más, hasta lo vamos a recorrer así, miren, para que se vea más obvio. Yo probé aquí en el 4, aquí, pero ya cuando probé en el 5, bajó más. Pero Entonces está... yo yo me quedo que en el 4 es el que me dio mejores resultados. Ajá. Pero si ahora digo que en lugar de probar de uno en uno, prueba con un punto decimal, entonces voy a probar el 1.2. Entonces yo puedo pensar que antes del 4, por ejemplo en el 3.9, 3.8 o en el 4.1, 4.2, puedo encontrar un valor mucho mejor, más adecuado a lo que tú necesitas. Entonces, teniendo esa idea, pues ya no tendría que evaluar del 0 del 0 al 10 con incrementar un decimal, ¿verdad? Sí, sí se entiende la idea, porque yo ya conozco esta forma, esta gráfica. Entonces, si le pidiera que incrementáramos 2 decimales, tengo que probar más combinaciones. Si le proponemos 3 decimales, 5 decimales, cada vez son más números que tengo que probar. Y aunque yo tenga una computadora muy potente, al hecho de haberle incrementado más precisión, me lleva más operaciones matemáticas y más tiempo de ejecución. ¿Qué pasaría si entonces la gráfica no tiene esa forma? ¿Qué pasaría si la gráfica está, por ejemplo, tiene una forma de plano muy irregular? ¿Y qué pasaría si lo que yo les estoy diciendo, no le perdí el lápiz, que esta línea de las X comienza del 0 y aquí termina en el 300,000 millones? ¿Cómo le voy a hacer? Si yo, imagínense, yo no tengo una función que describa esta raya roja que hice ahí, ¿no? ¿Cómo le voy a saber? ¿Cómo voy yo a saber para saber cuál es el valor de X que me lleva al punto más alto que ni se alcanza a ver acá? Si tengo que probar más de 300,000 millones, ¿no? Bueno, aquí le puse 300,000, pero serían millones. Ir probando uno por uno, y además luego les digo que quiero 10 dígitos de precisión, incrementen todavía más la cantidad de datos que tendría que ir probando desde el 0 para ver qué valor me va entregando y sepa yo cuál es el valor mayor. ¿Qué pasaría si por azar yo elijo diferentes puntos? Los elijo de manera al azar y pruebo resultado. Y en una de esas me encuentro con ¿no? Con este punto de acá. Por el azar elegí ese número. A lo mejor no es el valor más grande que está por acá arriba, Profe, Nada pero más me se queda tardo. la gráfica. No se ve los números o lo que está ¿Ya haciendo. no se siguió viendo lo demás? No, No. ya no. Eso díganme cuando falle, porque no sé qué le pasa aquí al pizarrón cuando... ¿Ya se Ya. ve? No, ya ¿Se no. sigue Es buena viendo o no? línea nomás.
Si lo pones se como la otra pie- vez, que según aparecía el tiempo de la diapositiva. como que se pierde entonces cuando lo muevo del lugar. ¿Ahorita sí se ve? Sí, ya se ve. Ajá, entonces no sé si alcanzaron, creo ya no vieron alcanzar cuando dibujé esa línea roja, ¿no? Ah, ya no. Y que les decía que si yo tuviera que probar que de aquí en el eje de las X fuera del 0 al 300.000 millones de datos, pero yo no tengo la visión de esta línea roja. Yo solo sé que entre el 0 al 300.000 millones de datos yo tengo un valor que me va a llevar a ganar millones de pesos si hago una inversión. Entonces, ¿qué pasaría si tengo que probar esos 300.000 millones de datos? Y además te decía, quiero que tenga una precisión de 10 decimales. Entonces se incrementa mucho los valores que yo tendría que probar del eje X para llegar a este punto, ¿no? Que yo no lo sé, yo solo me lo estoy imaginando. Y les decía, ¿qué tal si mejor por azar yo elijo puntos de X al azar y con suerte en uno de esos me encuentro con este pico que está acá? Y aunque no es el mayor, que es este, pero logré encontrar en poco tiempo, consumiendo poco gasto computacional, logré encontrar una buena solución. No encontré la mejor, pero pensando en que esto a lo mejor yo lo iba a correr y me iba a morir o sí ver la luz y ya se iba a perder todo mi avance. ¿Sí se entiende por dónde voy? Que hay operaciones computacionales que en tiempo llevaría tanto tiempo, mucho consumo de tiempo ejecutarlas que no es lo viable. Entonces es por eso que preferimos lo que es determinístico, llevarlo al estocástico. Es decir, yo elijo al azar puntos y puedo alcanzar uno de esos valores altos. Les explicaba yo de los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos lo que hacen es que eligen puntos al azar, pero después de que uno tuvo un buen valor, es utilizado para calcular nuevos valores que puedan llevarme a un siguiente valor más alto y más alto y más alto. Similar a lo que yo les explicaba de la otra, de la sencilla, ¿no? Si yo por aquí encontré un valor alto, entonces seguramente con tantito que me va a la izquierda o a la derecha, puedo seguir encontrando un valor más alto. Entonces eso es lo que hacen ese tipo de algoritmos. Se van basando en su resultado para tratar de ir alcanzando cada vez un resultado más grande, más grande, más grande. Y al final, a lo mejor yo termino la ejecución de mi programa por tiempo, es decir, corre 30 minutos y me devuelves el valor más grande que logres alcanzar y con ese valor yo me quedo que es el mejor. Existe a lo mejor otro que puede ser el más alto, el más óptimo, pero el que yo encontré es uno de los más óptimos o de los mejores. A eso se refiere cuando tú conviertes un problema determinístico a estocástico, que con la ayuda de la probabilidad o del azar, tú logres darle una solución a un problema que sí tiene una solución determinística, pero que por tiempo a lo mejor nunca se podría llevar a la ejecución. ¿Dudas, preguntas de lo que les acabo de explicar? No. Bueno, pues resulta que... Esperen, ya perdí mi... Resulta que por azares del... Esperen. Que a alguien se le ocurrió un día que creo que, por cierto, no sé si fue cuando estaba enfermo o en una pandemia, que fue el creador del método de Monte Carlo. Um, Déjenme ver si se me olvidó el nombre de la persona. A ver si lo encontramos por aquí. Pero bueno, resulta que esta persona estaba jugando. ¿No? ¿Y saben cuál es ese juego? Creo pues hasta lo tiene el Windows, ¿no? O lo tenía, no sé si ahora lo sigue incluyendo. ¿El solitario? Ajá.
Sí. Es que me Todavía no. acuerdo que participó John von Neumann, pero junto con otra persona. La que tuvo la idea fue otra persona originalmente. Entonces él, al estar jugando solitario, dijo, oye, de una cantidad de juegos de solitario, ¿qué probabilidad, por ejemplo, si juego 100 veces solitario, qué probabilidad hay de que gane, ¿no? O sea, que termine ganando, que tenga, de acuerdo al haber revuelto las cartas, tenga yo la probabilidad de tener un juego de solitario donde gane. Entonces, se quiso poner a hacer probabilidades y se dio cuenta que basándose en la teoría de probabilidad se podía tener un resultado, pero podría ser muy difícil. Tendrías que tener ciertos conocimientos, o sea, cierta expertise en probabilidad para lograrlo. Entonces, a ver si ahorita me acuerdo quién era este autor, pero él conocía a John von Neumann. No sé si ustedes han escuchado de John von Neumann. John von Neumann fue uno de los padres de la computadora, de los que crearon las primeras computadoras que ya conocemos, que son programables. Entonces fue y le dijo a su cuate Newman, oye, ¿habría modo de que programáramos un proceso simulando la probabilidad de qué tan bueno me puede salir un juego de solitario? Y entonces se pusieron a trabajar en ello y se dieron cuenta que sí era posible. Para ese entonces, John von Neumann ya trabajaba en una de las máquinas, la famosa ENIAC, que era de las más complejas. Y creo que un proceso que calcularlo a lápiz le pudiera haber tomado 6 meses, la máquina de esos entonces, por ahí les hablo de los 40, 50, lo hizo en media hora, ¿no? Y todo fue a través de simular tiradas de juegos y ver si ganaba o perdía. Entonces, al ver que tuvieron éxito, pues ya lo empezaron a aplicar a otros juegos de azar. Por ejemplo, tomaron el póker. Entonces simulaban tirar las cartas y decir qué probabilidad es que en este juego a mí me salgan dos pares y una tercia. Pero en lugar de ponerse a echar el lápiz con la teoría de probabilidades, ¿cuál era la probabilidad? Sino era realmente en la computadora simular que se repartían las cartas y de todo el mazo que se repartía, sacar la estadística de cuántas veces había salido un par y un tercia, contabilizar y decir, ok, si de 100 juegos o de 1000 juegos salió esto, entonces yo te digo que tienes una probabilidad de tanto. ¿Sí se entiende por dónde va entonces la idea del asunto? Que era, en lugar de sacar el valor con la ayuda de la probabilidad, simularlo en la computadora. Ahorita sí están viendo la presentación. Sí. Sí, Entonces, por ejemplo, se puede simular una partida de póker y después de esto se dieron cuenta que esas simulaciones podían ayudar a predecir resultados de un problema más complejo, que eso ya es la idea de lo que hace la simulación. Y esto ha tenido aplicaciones en diferentes áreas, desde la ingeniería hasta la biología, inclusive en el derecho. Fíjense, por ejemplo, en biología, simular un proceso de evolución de una especie o de hasta a lo mejor un ser microscópico. En derecho, como para qué se les ocurre que se podría servir hacer un proceso de simulación, pues saber si se gana o se pierde un litigio, ¿no? Saber si el juez va a dar un veredicto a favor o en contra. Entonces, una aplicación que nos puede servir a entender para esto del método de Monte Carlo es la simulación del juego de póker, donde ustedes tienen, me parece que son 52 cartas, y bueno, este es el juego más conocido, ¿no? Del que tienes las corazones, diamantes, picas, tréboles, y tienes desde el as, que es el 1, 2, 3, 4 hasta el 10, y luego viene la J, la reina y el rey. Entonces nosotros podemos, con ayuda de la computadora, simular juego de baraja. Este,
¿Le continuamos con el programa o lo dejamos para la siguiente? ¿Cómo andan de tiempos? Mm, Yo creo que tengo tiempo. ¿Qué le parece si le avanzamos un poquito? Porque sí está un poquito largo el código que les voy a mostrar. Si vemos que nos demoramos mucho, lo dejamos pendiente y lo terminamos en la siguiente clase, ¿no? Sí, perfecto. Me parece bien. Entonces, voy a iniciar un código en mi Visual Studio Code. Aquí le vamos a poner poker.py. Entonces, a ver. ¿Por dónde empezamos? Déjenme busco mi acordeón porque sí está un poquito extenso. Bueno, no tanto. Van a ver que está. Sí, yo sí lo acabamos. Nada más 1000 líneas de código. Nah, ahorita déjalo paso aquí al Visual Studio y te digo cuántas. Son como 50 líneas. Esperaba algo más grande. Vamos a crear un punto de partida, ¿no? El famoso main. Ah, No, seguimos viendo la presentación. sí. Ah, ok. Voy. A ver si ya. Sí, ¿Ya se ya ve? se ve. Sí, Entonces vamos a crear el main. Ahí si ven que se me barre algo, me equivoco, me van diciendo, ¿no? Porfa. Entonces primero vamos a poner el tamaño de la mano. ¿Cuántas cartas voy a querer que se repartan? Entonces para eso ya sabemos que lo hacemos con un input. Y le ponemos de cuántas. Ah, pero es que va entre. De cuántas barajas. Bueno, aquí le vamos a poner cartas para que no se confundan. Ah, le voy a dejar barajas. Como lo tengo así, no me vaya a confundir yo. Nada más recuerden que barajas me refiero a que es una carta, ¿no? La realidad es que muchas veces el concepto lo utilizamos baraja para todo el mazo. En realidad una baraja es una carta. Todo el conjunto de barajas se le llama mazo. Nada más que nosotros a veces le decimos barajas a todo el mazo, ¿no? Y también el número de intentos. ¿Cuántas veces me voy a repartir un juego? Entonces aquí ponemos cuántos intentos para calcular la probabilidad. Y aquí voy a crear una función que me va a ir centrando, llamada main, que va a ser el tamaño de la mano y los intentos. Entonces voy a definir mi función que se llame main. Y pues esta lo que va a hacer primero, bueno, hay que ponerle que recibe los parámetros que es tamaño de la mano y los intentos. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear las barajas, es decir, como si se repartieran las cartas. Vamos entonces a crear esa función que se llame crear baraja. Entonces crear baraja. Vamos a inicializar una lista
con las barajas, es decir, en las cartas. Y de cada uno de los, recuerden que tenemos lo que son las corazones, las picas, los diamantes. Vamos a crear los palos, ¿no? Entonces, hay aquí un tipo de dato que es como si fuera una lista, pero es algo constante porque yo no la voy a modificar, entonces por eso es que la estoy poniendo con mayúsculas, para acordarme que es una lista que nunca va a cambiar su contenido, ¿no? Es una constante. Entonces los diamantes o rombos y el trébol. Ya está creada la baraja. Y ahora vamos a hacer un recorrido por cada una de las cartas. Y con la ayuda de otro for, vamos a ir asignando los valores. Porque ahora para cada una de esas figuras o cada uno de esos palos nosotros tenemos los valores. Los valores en este caso, por ejemplo, va a ser, otra vez tenemos otra constante que es el as, el 2, el 3, y así hasta llegar al 10, ¿no? Y después del 10 la reina, J, reina y rey. Entonces digamos que aquí estoy creando las figuras y cada uno de los valores que puede tener esa figura. Si tienen una duda me pueden preguntar, ¿eh? Profe, ¿usted abrió su Sí. code desde la aplicación normal o desde Anaconda? Ahorita está en Visual Studio Code desde la normal. No lo estoy lanzando desde Anaconda. No, porque tiene la base Conda, ¿verdad? De Anaconda. ¿Abajo? Sí. Ajá, es que tú lo defines. Cuando vas a correr tus programas, tú defines cuáles ambientes, ¿no? Por ejemplo, aquí me reconoce que tengo 2 ambientes instalados. El de Python 2 puntos, la versión 2 y la 3 que tengo con Anaconda, porque yo no la versión 2 ya la trae por defecto mi sistema operativo. La 3 yo la tendría que instalar. Y es que está como Python 3, es la virtual, la que genera Anaconda. Es que tú puedes tener varios, inclusive con mismo Anaconda, yo les explicaba un día, creo que puedes generar varios ambientes virtuales. ¿Han Profe, escuchado ustedes? Ajá. ¿no se le pasó el corchete o esos números van afuera? No, pero el final, ¿no? Ajá, es que hay un Ah, no, corchete ahí sí, en medio. sí, ya vi que sí. Entonces, fíjense, ahora lo que voy a hacer es, con esta ayuda de los for, voy a mezclar las espadas, la espada con un as, con un 2, con un 3 y el corazón. A esto lo que vamos a hacer es entonces, vamos a crear nuestra baraja, que serían las barajas, punto append, y vamos a juntar un valor, no, primero sería el palo, con un valor. Es decir, voy a crear los pares. Y aquí, por ejemplo, le damos return a las barajas, ¿no? ¿Sí se está entendiendo lo que estamos haciendo aquí? No recuerdo para qué es el append, profe. ¿Para qué es el ¿El append? qué? El append. Return. Aquí. El append es para ir agregándole elementos. Esta lista está vacía, no tiene nada. Entonces tú no tienes posición ni 0, ni 1, ni 2, porque no está inicializado en nada. Entonces el append lo que hace es que le va agregando elementos al final de la lista. Oh, ok, gracias. Por ejemplo, vamos a imprimir. Bueno, no lo vamos a imprimir aquí. Vamos a imprimir acá abajo.
print. Decíamos que nos devuelven una variable que se llama barajas. Entonces, a ver, lo guardo. Lo vamos a ejecutar. No me acuerdo si es ahí. No me acuerdo dónde guardé el programa. Bueno, creo que si le damos aquí correr, no lo corre. Entonces, ¿de cuántas barajas será la mano? Por ejemplo, vamos a repartir 5 cartas. Pero no me está dejando ejecutarlo por... ¿Qué está pasando? Que no me quiere dejar. El nombre de la función está diferente. Crear baraja. Pero se me hace que hay otro error aparte porque... es que creo que cuando le di guardar... Esperen, que ahora no quiere quiere cerrarlo. Algo se le atoró. Profe, yo cuando, Sí. cuando ejecuto mis códigos dice que tiene error de base conda. ¿Eso a qué se debe? Puede ser que no esté bien reconocido en el Visual Studio Code. Y eso es lo que está causando el problema. Profe, Porque mira, aquí sí me aparece ahorita cuando lo inicio, dice Conda Activate Base. Ajá. a mí me pasa algo similar, pero bueno, no me corre los códigos. Ajá. Pues Y yo no por sé eso por qué. prefiero hacerlo como lo voy a hacer ahorita, miren. O sea, voy a la carpeta donde tengo almacenados mis proyectos. Y aquí ya le pongo Python y el nombre del proyecto. Entonces dije que iban a ser 5 cartas, 3 intentos, que ahorita no estamos haciendo nada. Y lo que está haciendo ahorita la crear baraja es esto, miren. Espadas con as, espadas con 2, espadas con 3. O sea, está generando como la baraja, las 52 cartas. Ajá. Entonces ahora que ya, bueno, voy a quitar esto, nada más era para que vieran cómo se imprimía. Vamos a crear las manos, ¿no? Que las manos van a ser como repartir las cartas. Entonces aquí voy a hacer un for con el número de intentos. Es decir, si le pongo que haga 10 intentos, pues va a ejecutar este for 10 veces. Y entonces vamos a solicitar que nos dé una mano. Es decir, que me repartan mis 5 cartas, por ejemplo. Obtener mano. Y le damos en barajas. Y tamaño de la mano. Entonces le voy a pasar todas las cartas, las 52, y el tamaño que quiero que sea. Entonces ahí necesitamos crear nuestra función, ¿no? Def obtener mano. Y recibe todas las barajas y el tamaño de la mano. Y la mano va a ser igual a... Aquí hay una función que nos va a solucionar mucho el reparto de cartas. Es un random
Para eso, para utilizar el random, lo que necesito es importar. Aquí arriba le voy a poner un import random. Y de una vez voy a importar otra librería que ahorita vamos a ocupar que se llama collections. Con random, con esta librería, lo que yo voy a poder hacer es utilizar esta función llamada random. Y le voy a decir que tiene un método llamado sample. Lo que hace es tomar un ejemplo de las barajas con el tamaño de la mano. Es decir, lo que hace random sample es que dice, a ver, aquí están las 52 cartas, quiero una mano de 5, entonces de manera al azar elige una carta y luego elige otra segunda, pero ya no va a repetir la misma carta, o sea, porque están de acuerdo que un mazo a mí me reparten mis 5 cartas y no me van a salir 5 haces de trébol, ¿verdad? Porque solo existe uno. Este random sample es lo que hace, toma la carta de manera aleatoria, o bueno, el valor, y después elige, de acuerdo a lo que tú le digas cuánto se elige aquí con el tamaño, pero no lo repite. Eso es lo que está haciendo. Y pues le decimos que haga un return. Return la mano. Entonces ahora sí, regresamos aquí y ya tenemos la mano. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero contar cuántos pares hay? Entonces yo voy a inicializar mi contador de pares y le voy a decir que de la... Ah, pero espérenme, aquí me faltó algo. Que vamos a generar varias manos, ¿no? Aquí ya le había puesto, ya inicialicé mi lista. Decíamos que, por ejemplo, si le doy 5 intentos, 5 manos, o sea, que me reparta 5 veces cartas. Entonces vamos a guardar esas manos que me tocaron. Digamos que jugué 5 veces y me guarda las 5 veces que juego me tocó. ¿Sí se entendió esta parte? Y ahora sí, de las manos que me tocó vamos a sacar las probabilidades. Por ejemplo, de que me salgan pares. Entonces para eso vamos a decirle, ok, de cada carta en la mano, vamos a revisar mano por mano de los valores. Vamos a agregar la carta de la posición 1. Es decir, estoy tomando la primera carta. Y vamos a contar. Y esto sí es lo que les decía que iba a utilizar de las colecciones. Porque esto me va a permitir a mí hacer el conteo de los valores. Si no le entienden, ahorita lo corremos y vamos imprimiendo para que vean qué es lo que genera cada uno. Valores. Ok, y ya que conté entonces, ahora vamos a sacar la probabilidad. La probabilidad de un par es igual a pares. Ah, pero ¿qué pasó aquí? Algo me hace falta. Entre intentos. Entonces aquí le vamos a imprimir la probabilidad de obtener un par en una mano es de, y vamos a imprimir el tamaño de la mano
No, pues sería la probabilidad de tener un par de una mano de 5 cartas, por ejemplo, 3 barajas es, y vamos a imprimir la probabilidad del par. Siento que algo se me pasó. A ver, vamos a guardarlo a ver si nos marca algún error o algo. Aquí está. ¿Cuál es el error ahí? ¿Alguien que me diga cuál es el error? Me desconecté por un momento. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. ¿En dónde se quedó? Porque de repente ya nada más vi que ya no me, bueno, ya no me contestaron y vi que se estaba tratando de reconectar el Zoom. Nos estaba preguntando que cuál era el error. ¿Cuál era el de? Ajá, eso. Ah, y les decía que era esto, que me había saltado este pedacito de código, porque aquí dejé los 2 puntos abiertos para un nuevo bloque de instrucciones y ya no lo complementé. Que era aquí precisamente la parte donde se hace el conteo, porque aquí lo único que hace es generar la cuenta, pero falta repasar de cuántos fueron pares y cuántos no. Por eso aquí ya el if, si vale es igual a 3, entonces pares se incrementa en 1. Pero a ver, ¿saben qué es que este lo modifiqué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que estuve jugando con el código el día que lo estuve haciendo. A ver, denme un segundo. El error dice que es sobre un bloque identado, ¿no? Ajá, porque le faltaba un pedazo de bloque, pero les digo es que ese pedacito lo estuve modificando según yo para ver si podía contar los pares y estar contando tercias. Y entonces como que lo borré, ya no dejé el que les iba a mostrar, ¿no? Entonces ahorita ando buscando cuál era el código original. Ando buscando el código, espérenme. A ver si mientras me acuerdo que va el values. Ajá, si es igual a 2, aquí le faltan los 2 puntos. Pares se incrementan y ahí se hace un break para que siga contando con los demás. Y después ya se saca ahora sí la probabilidad de intentos.
Entonces, a ver, vamos a limpiarle. Me faltó aquí la comilla. Así de cuántas barajas hará la mano de 5 y vamos a intentarlo 3 veces. ¿Qué pasó? A ver. Barajas no es definido. Ah, es que aquí está mal. Es barajas. Sí, ¿siguen ahí ya? ¿Ya se están durmiendo? ¿Qué pasó? No, seguimos aquí. Aquí estamos. Ok, estoy tratando de encontrar el método. Dice ahora aquí que hay un error con la función. No es iterable. Déjenme ver dónde está el error. Línea 34. Es aquí con el contour values. Val in contour values. Ok, es que los valores van así. Dice, la probabilidad de obtener un par de una mano de 5 barajas es de 0.66, es decir, es más de la mitad. Que si yo juego 5 veces, en esas 5 veces tengo el chance de, de un 66% de obtener por lo menos una mano donde me salga un par. Lo podemos reducir a decir, a ver, 5 cartas y solo un juego, ¿no? Entonces dice, la probabilidad de que tener un par en una mano de 5 barajas es del 1.0, es decir, fíjense, aquí de acuerdo a esto, tengo chance de que me salga. Yo pensé que iba a bajar. 5 cartas en 10 juegos, 0.4. A ver, vamos a ponerle un valor muy alto. 5, repartir 5 cartas con un 1000 intentos. Bueno, le puse 100. 5 cartas con 1000 intentos. Está más o menos. Es lo que debería de dar. Bueno, entonces, fíjense, con esto, se puede inclusive comprobar en el algoritmo que ustedes están haciendo del juego de póker. Recuerdan que tenemos unas tablas que ya da la probabilidad de que salga un par o una tercia o 2 pares. ¿Se acuerdan de esas tablas? Sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las estoy buscando. Estas tablas, recuerdan que las tenemos fijas. ¿Sí se está viendo la presentación? Ajá. Sí. Por ejemplo, para 3 números decimales que eran como si repartieran 3 cartas, para 4 decimales que nos repartan 4 cartas, o para 5 decimales que nos repartan 5 cartas. Y aquí tenemos las probabilidades de que, por ejemplo, que fuera un par. En 5 cartas, dice que yo tengo la probabilidad de que en un juego me salga del punto 10. Entonces, aquí habría que checar porque a mí me parece que mientras más grande sea el valor del número de juegos, este, exacto. Entonces, por ejemplo, les decía que si poníamos 5 cartas
veces repartir el juego dice que tiene una probabilidad del 0.47. La tabla aquí que tenemos dice que de un par es del 0.43. Entonces, a ver si nos pasamos otra vez al código. Vamos, por ejemplo, a hacerlo ahora con 5 cartas y con 1000. Dice que es de 0.51. Aquí, fíjense, a mí nunca se me ocurrió investigar del libro de dónde sacó esos valores, pero nosotros pudiéramos generar nuestros propios valores. Miren, aquí volvió a salir muy cercano al 0.47. Como todo es aleatorio, fíjense, en este caso aumentó, porque recuerden que eso se va haciendo al azar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a otra vez repartir 5 cartas y hacer 1000 o 10,000 juegos. La probabilidad de obtener un par en una mano de 5 cartas o 5 barajas es del 47%. ¿Se dan cuenta? Más o menos anda oscilando por el 47%, mientras que en la tabla que nosotros teníamos ya predefinida dice que es del 50%. Entonces andamos muy cerca, ¿no? Con esta simulación de Monte Carlo. ¿Qué pasaría si yo quisiera saber la probabilidad de que salga un par, no un par, sino una tercia? ¿Qué le tendríamos que modificar a este código que me ayudó a contar los pares? Tendríamos que sustituir este 2 por un 3 y entonces ahora me contaría las tercias, ¿no? Obviamente aquí yo le tendría que modificar, en lugar de que diga un par, que diga una tercia. Entonces guardamos. Entonces, de 5 cartas, no sé, en 1000 juegos. La probabilidad de obtener una tercia en una mano de 5 cartas es del 0.03. Fíjense, aquí bajó mucho. Vemos lo que dice la tabla de que estamos utilizando. Dice que para una tercia es del 0.009. Y aquí nos dio 0.03, es decir, a ver, podemos volverla a correr. Y fíjense, ahora volvió a cambiar un poco. Entonces, se dan cuenta, esto es lo que yo les explicaba cuando les decía que un problema que es determinístico lo podemos volver estocástico, porque en realidad, si nosotros nos pusiéramos a utilizar la teoría de probabilidad, pudiéramos calcular estas mismas probabilidades mucho más exactas, pero estamos simulando con la computadora repartir las cartas y contar varias veces en 1000 juegos que yo me dieron 5 cartas, cuántas veces me tocó que me dieran un par o me dieran una tercia. ¿Alguna duda o pregunta de esto? Profe, entonces su probabilidad va a variar. Sí, porque recuerda que en el programa nosotros aquí estamos incluyendo, aquí dice, estamos incluyendo esa aleatoriedad, ¿no? Cuando se reparten las cartas. Era aquí en el random sample, cuando yo elijo que me den 5 cartas a mí, esto lo hace de manera aleatoria. Entonces, el hecho de que yo haya corrido 2 veces el ejercicio utilizando 5 y luego 1000 veces, me ha dado un valor y luego otra vez lo vuelvo a correr y me dé valores diferentes, y que me dé otro valor diferente es correcto, porque entonces aquí estamos tratando con asuntos de probabilidad, con situaciones estocásticas. ¿Dudas o preguntas?
Si no, ya estamos ahí. Les voy a compartir el código para que ustedes puedan replicarlo. Y ya si tienen alguna duda que les surja, ya me consultan. O digo, pues también ustedes pueden echar mano de hacer una consulta, ¿no? De algunas cosas que no les... Profe, en la parte de Ajá. pares, el más igual, ¿para qué era? Era porque aquí definimos una variable que me contara los pares. Porque recuerda que, por ejemplo, le pusimos que no solo contara un solo suceso, ¿no? Por ejemplo, aquí le decíamos que 1000 veces. Entonces me reparte cartas 1000 veces y después se guardan las 1000 veces que me repartió cartas. Y ahora de las 1000 veces hay que ir una por una checando si hubo pares. Entonces, con esta ayuda de este for, aquí se generan como que la cuenta y yo puedo extraer, imagínate, otra vez regresémonos al asunto, te lo voy a poner aquí gráfico. ¿Se acuerdan que ustedes se andaban preocupando por cómo contabilizar de cuando un número aleatorio pudieras decir si te incluía pares o tercias? Sí se está viendo ahorita la presentación, ¿no? Sí. Sí, pero Y que yo les dije, hay una forma muy fácil de hacerlo, pero para no revolverlos, vamos a hacer la más sencilla, pero a lo mejor puede ser la que lleva más código, que era ir recorriendo valor por valor y llevar el conteo desde el 0 hasta el 9. ¿Sí se acuerdan que se los expliqué con una regla y que estuvimos platicando de cómo sacar la cuenta y después decir si había pares o tercias o par y tercia? ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, pues Algo. con este pedacito de código, eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy extrayendo, más bien sería con todo este pedacito de código, estoy extrayendo la cuenta de cuántos pares hubo. O bueno, ahorita aquí como ya le sustituimos el 2 por el 3, ahora ya está buscando las tercias. profe, Ujú. ahí en ese mismo pedacito se puede agregar otro pedacito igual, pero en vez del 3 ponerle el 2 y que funcione de la misma manera. Sí, inclusive tú le podrías poner aquí con la ayuda del OR, decir, a ver, cuéntame el 3, cuántos son iguales al 3 y cuántos son iguales al 2, para extraer un juego donde hubo una tercia y un par. Ok. Profe, Ujú. esta como I, no sé cómo se llame. Es que parece una ¿La I, qué? pero rara. Es que no sé cómo se llama. ¿En dónde? ¿Aquí? ¿En el A ver, programa o en dónde? esta, bueno, la mandé por mensaje. A ver, déjame ver. ¿Lamperson? Ajá, esa. Ajá. En uno de los programas vi que había dos de esas, pero no sé bien para qué sirven. Esos son los operadores lógicos, pero hay que tener cuidado porque no es lo mismo un ampersand a poner dos. Cuando tú solo pones uno, estás haciendo comparaciones lógicas a nivel bit. Y cuando tú pones dos ampersand, estás comparando realmente el contenido de las variables. Es decir, un ejemplo, si yo aquí donde estamos, ahorita estamos en el código, ¿no? Si yo tuviera dos condiciones y le pongo que val sea igual a 3 y que val 2 sea igual a 4, aquí está, con la ayuda de estos dos ampersand, está verificando que si la variable val tiene un 3 y val 2 tiene un 4, verdadero y verdadero nos da un verdadero, entonces entraría el if. Ajá. Pero yo nada más le pongo un ampersand, no estoy haciendo la comparación entre variables, sino el contenido que tiene la variable se ve como si fuera un binario y va comparando posición por posición de lo que contiene ese valor. Entonces, nosotros generalmente utilizamos más esto. Cuando hacemos comparaciones a nivel binario, a lo mejor es porque se andan metiendo en cuestiones de electrónica o cuestiones muy específicas de que están binarizando sus datos.
para que tengan cuidado, porque sí vi a alguien que me mandó un código y me preguntó y vi que por ahí tenía una condición y había nada más dejado, no me acuerdo si un ampersand o creo que sí era un ampersand. Porque recuerden que decíamos que estaba la doble barra, que es el OR. Entonces, si yo dejo una barra, estoy haciendo comparación, pero a nivel bit, no a nivel variable. Entonces, para que tengan cuidado, ¿no? Si eso te referías, esa era tu pregunta. Sí, esa era mi pregunta. Ujú. El igual sí es para comparar, ¿verdad? Sí, el igual es que estás preguntando si el valor es igual. Un igual solo, ahí ese ya no es comparación, es asignación de valor. Ok, también tenía un poco de duda en eso. ¿Alguna otra duda? En lugar de ponerle los dos ampersand, también se le puede poner el OR, ¿no? Como letra, ¿o no? Mm, según yo me acuerdo que en Python nada más es a ver, No se le nada puede más agregar es el AND también, así como letra. eh, déjenme no la vaya a regar porque ahorita en estos días se han dado programando en Java, en Python y en C y hasta ustedes me terminan de meter la duda. De hecho, no sé si vieron que de repente hace rato en lugar de ponerle print nada más le ponía printf. Sí. Sí, Es por eso de que de repente cuando anda uno con varios, ajá, sí, tiene razón su compañero. Tenemos el operador, el, este, el AND y el OR, que son estos, los que les había mostrado. Esos son a nivel bit. Y los que son a nivel de comparación de variable, efectivamente es con palabra, AND y OR. Entonces lo que yo les había puesto hace rato aquí, es así, ¿no? AND va al 2 igual a 4, por ejemplo. Si yo nada más le pongo el AND así, estoy haciendo una comparación a nivel bit y les digo que ahí me estoy metiendo con representaciones binarias de lo que contienen las variables. Si yo lo que quiero es comparar contenido, entonces tiene que ser AND así directamente. En C y en Java, sí es como se los expliqué primero. Por eso les digo que les va a pasar algún día. Y más si andan luego programando en PHP y en JavaScript, no, olvídense. ¿Algo Eh, más? no creo que sería todo. Voy a borrar esto porque les voy a mandar el código en un rato y no sea que se los mande con algo que no. Pues si no hay alguna otra duda o pregunta, entonces ahí le dejamos. Les voy a subir el video para que quienes van atrasados lo chequen. Y entonces la próxima semana sí entreguen ya sus programas junto con su propuesta. Para la propuesta, recuerden que en la primera unidad creo que hice un video donde les expliqué un pequeño ejemplo muy sencillo de una fila de espera para servirme un café y donde se describía todo el proceso que era el problema, que la representación lógica del problema, representación conceptual, perdón, y luego se hacía todo el modelo donde se ponían entidades, variables. Recuérdenlo, revisen el video para que así es como lo detallen en su propuesta que hagan. ¿Sale? en la propuesta que se va a enviar va a ser en formato Word o en otro. Sí, me parece que ahí les puse las instrucciones que lo manden en Word. Ah, ok, gracias. Profe, Ajá. entonces lo de las diapositivas ya no se va a enviar. Bueno, ya no se lo vamos a explicar. Ah, pues que sí, ya me acordé que habíamos dicho que lo tenían que exponer, ¿verdad? Sí, es cierto. Con razón, yo hoy decía, hoy no tengo que preparar clases porque les toca a mis alumnos. Ya no me acordaba. Pues ahora los dejamos para la próxima semana.
¿Alguno de ustedes ya tenía sus diapositivas listas? Mm, No, digo no, porque les va a decir que lo expongan ahorita, no, nada más por saber si ya las tienen, ¿eh? Para que contesten sí, sin miedo, o no sí. sin miedo. Sí, entonces lo dejamos así, vamos a hacer esto. Van a hacer su reporte, lo entregan y la próxima semana lo revisamos acá para que yo también les pueda dar el visto bueno, porque recuerden que les dije que todavía quedaba tentativo si se quedaba el proyecto o se los perdonaba, ¿no? Que todo iba a depender de cómo terminaran ustedes con los algoritmos que les hacen falta por ver. Ok. Bueno, entonces si ya no hay ninguna duda, pues eso sería todo. Yo me Ajá. despido de ustedes. Ah, sí, ¿qué pasó? Yo solamente sería la duda de mi laptop, que cuando corría uno de los programas me decía que en él, pero corría otro programa diferente a ese y sí me lo corría, ¿todo bien? Pero pues no le encontraste que hubiera un error de sintaxis No, entonces. de hecho, tomé ese mismo código y solamente lo adapté a otro código que tenía por ahí a la mano. Y lo corrió perfectamente, pero ese mismo código no lo corría y nada más no lo corría. Y los demás sí los Algo debe corría. de haber ahí. Si quieres, o sea, inténtalo correr y el error que te genere, mándamelo en un screenshot para que lo vea y me dé una idea, porque así platicado cuesta trabajo, ¿no? Sí, terminando la conferencia se lo envío. Bueno,